Transformados por el Evangelio. Esta es la segunda parte y final que veremos de este pasaje de Hechos capítulo 16, que hemos considerado desde el versículo 11 hasta el versículo 40. Es importante que consideremos el tema, transformados por el Evangelio. Creo que el texto que tenemos ante nosotros hoy es fuente de una de las interpretaciones más dañinas en el mundo evangélico. Usted dirá, ¿cómo? ¿Quién ignora Hechos 16:31? Bueno, a lo mejor la cita no, pero lo que dice lo hemos repetido y lo sabemos de memoria. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Tú, ¿y qué más? Y toda tu casa. Toda tu casa. ¿Cómo puede ser eso dañino? Bueno, porque primero se divorcia el creer del obedecer. Segundo, se pasa por alto que Hechos no es una obra doctrinal, como si no son las epístolas. Y en tercer lugar, esto se toma como una promesa incondicional y se descansa negligentemente en ella como si de un cheque en blanco se tratara. Por estas razones ha pasado a ser este texto algo dañino en el mundo evangélico. Al respecto, aclaremos que creer sin obedecer es el creer de los demonios. Es más, algunos demonios incluso tiemblan, lo que muchas veces algunos seres humanos no lo hacen. No hay temor de Dios en sus vidas. Entonces, creer sin obedecer es el creer de los demonios, en primer lugar. No hay gracia allí. Por lo que, si no hay gracia, tampoco hay salvación ni hay vida eterna. Aunque se diga, yo creo en el Señor. Pero si no se le obedece, no te engañes más, no estás creyendo. También debemos recordar que Hechos es una narración de los primeros 30 años de la Iglesia, por lo que este libro relata hechos acontecidos por única vez y que no son ejemplos a imitar por la Iglesia hoy, ya que tenemos las epístolas para de allí extraer la doctrina apostólica. La doctrina apostólica no la extraemos del libro de Hechos, la extraemos de las epístolas. ¿Podemos sacar enseñanza para nosotros? Sí, claro que sí. Hay principios y lo hemos hecho. Por ejemplo, cuando hablamos acerca de la guía del Señor, sacamos los principios para ser guiados por el Señor de dos acontecimientos que ocurren aquí en Hechos. Pero lo mismo lo podemos encontrar en otras partes de las Escrituras. Son principios. Finalmente, nunca la salvación es hereditaria. No porque los padres y los abuelos sean cristianos, los hijos y los nietos también lo van a hacer. No, hermanos, no. Quienes ya peinamos algunas canas, sabemos eso, con dolor en nuestros corazones. Los hijos de los creyentes son tan impíos y necesitados de salvación como los incrédulos que nunca asisten a un servicio religioso. Hijos y nietos de creyentes son incrédulos hasta que no haya una obra de gracia en su vida. Y esta obra de gracia no viene por herencia, sino pasa por el arrepentimiento personal de cada cual. Cada cual. ¿Qué más quisiera? Poder transmitirle, a lo mejor no tanto mi fe, porque la verdad que es bien débil y es poca, pero que mis hijos tuvieran fe en el Señor. Pero eso no depende de mí. Eso no depende de mí, depende de que ellos reconozcan su condición de pecadores y se vuelvan al Señor con arrepentimiento y fe en la obra de Cristo. Entonces, hermanos, ¿qué significa? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Bueno, ¿qué significa eso entonces? Bueno,
vamos a nuestra narración. Entonces, hemos venido observando cómo Dios despliega su gracia para alcanzar a los perdidos. Dios guió al grupo misionero, que era Pablo, Silas y Timoteo, al noroeste para que se añadiera un cuarto componente en este equipo misionero. ¿Cuál era ese cuarto componente? ¿Se acuerdan? ¿Cuál es el cuarto componente? No se acuerdan. ¿Se acuerdan pero no lo quieren decir? Lucas se añade a este grupo misionero en la ciudad de Troas, donde Dios los guía. ¿Recuerdan que Dios los guía? Ellos querían ir hacia un lugar y el Espíritu les dice no. Querían ir a otro lugar y el Espíritu se lo impide. Entonces ellos van camino a Troas. ¿Por qué iban a Troas? La verdad que si uno le hubiera preguntado a Pablo o Silas, ellos te hubieran dicho, no tengo idea por qué vamos allá. Pero allá se encontraron con este cuarto integrante. Llegaron a Troas y allí esperaron por dirección. Ellos cruzan el mar Egeo hacia la provincia de Macedonia, pasan por alto Neápolis, noten eso, y llegan a Filipos, porque una vez en tierra, la primera ciudad no era Filipos, era Neápolis. Pero llegan a Filipos, pasan por alto. ¿Y por qué no se detuvieron en Neápolis si esa era la primera ciudad en el camino de Macedonia? Aquí dice que la primera ciudad es Filipos, pero habla de primera como principal. Y en realidad Filipos era la ciudad principal. ¿Sí? Entonces, ¿por qué ellos pasaron, por qué se detuvieron, pasaron por alto Neápolis? Bueno, no lo sabemos a ciencia cierta por qué ellos pasaron por alto Neápolis. Pero sí sabemos que Dios había puesto sus ojos en Lidia, una extranjera en Filipos. Ella era oriunda de una región de Asia, era de Tiatira, y ella ahora estaba en Filipos. También allí, en esa ciudad, estaba esa pobre muchacha, ¿sí? Esclava y además posesa. O sea, peor condición no podía haber en el mundo antiguo. ¿Por qué? Porque la mujer no vivía en pie de igualdad. Y esto podríamos nosotros proclamarlo, hermanos. Las hermanas. Es el cristianismo el que trajo la igualdad. En el mundo antiguo todos los seres humanos no eran iguales. No solamente existían libres y esclavos, sino que había una diferencia entre el hombre y la mujer. La mujer en muchas culturas pasó a ser propiedad o del padre de familia o de su esposo. La mujer no tenía nada que decir, ella podía ser comprada, vendida, era un mueble más. Pero el cristianismo vino. El apóstol Pablo a los Gálatas le dice, ya no hay hombre ni mujer, porque todos sois uno en Cristo Jesús. Esta tan cacareada igualdad que desean hoy día muchas mujeres, bueno, eso vino con el cristianismo. Olvídate del cristianismo, olvídate de la igualdad. Olvídate de esas cosas. Bueno, y esta muchacha no solamente era mujer, era joven, era esclava, sino que además estaba en la peor de las condiciones de un ser humano, en la cual no era consciente de su individualidad. No era una persona, ella estaba poseída por espíritus demoníacos que la hacían adivinar cosas. Esta muchacha no buscaba a Dios. Miren esto. Ella no buscaba a Dios, pero Dios la buscaba a ella. Yo me maravillo de esto. ¿Sabes por qué? Porque hubo un tiempo en mi vida que yo tampoco busqué a Dios. Pero yo no lo busqué, pero Él me encontró. Él me encontró. Habiendo gente muchísimo mejor moralmente, intelectualmente que yo, sin embargo Él puso sus ojos en mí, y allá donde yo estaba Él me buscó y Él me encontró. Este es el Dios que busca y que halla a los suyos. Parece increíble que Dios desplace a su siervo más de 500 kilómetros para alcanzar a dos mujeres, que en el mundo antiguo era sinónimo casi de nada.
Pero la Biblia contiene muchas cosas así. Miren los primeros testigos de la resurrección. Una mujer, el testimonio de una mujer no valía en el juicio. En algunas culturas valía la mitad del testimonio de un hombre. Sin embargo, los testigos de la resurrección del Señor, ¿quiénes son? Mujeres. ¿Puede haber algo más improbable? En vez de ser testigos de la resurrección, los gobernantes, la gente, los poderosos de la época, no, mujeres son testigos de la resurrección. Mire cómo Dios no está, como dicen los jóvenes, ni ahí con los estándares humanos. Él es nuestro creador y Él sabe cómo tratar con sus criaturas. Y lo que Él hace es bueno. Entonces, Dios desplazó a su siervo más de 500 kilómetros. Imagínense todos los trabajos de estos varones de ir, ¿para qué? Para casar a 2 mujeres. Pero hermano, ¿acaso Dios no envió a su amado Hijo desde el más alto y purísimo cielo hasta las partes más profundas de la tierra para alcanzarte a ti? Sí, hermano. Jesús sabía que el Padre le había enviado. Y Pablo sabía que de igual manera, ahora el Jesús resucitado le enviaba a él. ¿A quiénes? A las ovejas perdidas, sean de Israel o aquellas extrañas, ajenas a ese redil primigenio. Porque él había dicho, tengo otras ovejas que no son de este redil. Ahora, lo interesante de esto, que estas ovejas originarias, digámoslo así, y estas ovejas que son como añadidas, advenedizas, ambas no forman 2 rebaños distintos, sino que, dijo el Señor, habrá un rebaño y un pastor. Bueno, ahora bien, aunque algunos creyentes permanezcan ociosos, Satanás no los imita. Él no está ocioso. Y aquí hay algo interesante, porque debiéramos imitar algo que Satanás hace. Y usted dirá, ¿qué? Debiéramos imitar la perseverancia que tiene Satanás. Él en hacer el mal, pero nosotros debiéramos imitarlo. La perseverancia que él tiene en nosotros a hacer lo que Dios nos ha mandado a hacer, que siempre fueron. Satanás persevera en infligir dolor a los hijos de Dios mediante los más variados medios, y no es inusual que use para estos efectos la mentira y la calumnia. Alejandro el Calderero hizo lo propio contra el apóstol, y Diótrefes hizo lo suyo. Y aquí en este pasaje, los dueños de la esclava, al ver que salió el demonio que poseía a la muchacha, comprendieron que también a ellos había salido su fuente de ganancia. Ellos se ganaban la vida así. Entonces, al perder este poder de adivinación, ellos perdían su fuente de ingresos. Y si hay una manera en la cual los hombres reaccionan violentamente, es cuando se sienten o creen que les están metiendo las manos al bolsillo. Poco nos importa que los gobernantes sean inmorales o sinvergüenzas, pero si yo puedo sacar mi tajada, si yo estoy bien, no me importan los atropellos, simplemente no los veo. No digo que todos seamos iguales a este respecto, pero algo de esto hay en cada uno de nosotros. Mientras yo esté bien, no me importa cómo sea. Y es así que estos hombres, en nuestro relato, enfurecidos por la pérdida económica, no revelan sus verdaderos motivos y entonces pasan a acusar falsamente a los misioneros. Y siempre encontrarán estos mentirosos y calumniadores a tontos útiles que seguirán sus caminos torcidos. Y si a esto agregamos resabios xenófobos en el populacho, en este caso antisemitismo, y autoridades que prefieren la paz y la armonía aunque la verdad y el derecho sean pisoteados, entonces ahora tenemos el cuadro completo de lo que aconteció en Filipos. Hombres mintiendo, un populacho que cree cualquier cosa, pero que como les dicen, mira, estos son judíos y nosotros no queremos a los judíos, entonces hay antisemitismo,
Y además de esto, el miedo de los gobernantes de en vez de estar por la verdad, por la justicia, ellos están por la paz y por la tranquilidad. Entonces no importa pisotear el derecho de unos extranjeros. A fin de cuentas, ¿a quién le importa los extranjeros? Eso ha sido así siempre. Nota las acusaciones en el versículo 20 y 21. Dice, estos hombres, siendo judíos, ahí está el aspecto antisemita, siendo judíos alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Ellos son judíos, nosotros somos romanos. ¿Se fija el orgullo ahí? Nosotros somos romanos. Ellos alborotan nuestra ciudad, eso decían ellos. Pero nosotros diríamos, ¿perdón? ¿Alborotan? ¿Quién iba dando voces por muchos días? ¿Quién hacía esto? ¿No era la muchacha? ¿Y por qué no le hicieron callar los dueños? ¿Quién alborotaba? ¿Y cuáles son estas enseñanzas que a ellos les estaba prohibido recibir o hacer? Si hubieran indagado un poco en los argumentos de estos desalmados, habría quedado en evidencia su impostura. Pero ahí estaban las masas ignorantes, los tontos útiles, y por miedo a ellos, los magistrados castigaron duramente a los misioneros. Ninguno de ellos lo sabía, ni los misioneros ni los magistrados, porque ellos eran ignorantes de que ese era el medio, doloroso e injusto para los misioneros, por cierto, pero ese fue el medio que Dios usó para librar al carcelero de su prisión espiritual. Lucas era gentil, Timoteo era medio gentil, pero Pablo y Silas no solo eran judíos, sino que ellos parecían judíos, ya sea por su aspecto físico o por su vestimenta o por cómo ellos se expresaban. Y así ellos fueron a dar al cepo en el calabozo más seguro de la cárcel, porque eran 4, sin embargo 2 nada más fueron presos. Pero hermano, no hay cepo, ni calabozo, ni prisión, ni cadena que impida el obrar de Dios en favor de los suyos. Normalmente la gente busca dirección para no meterse en problemas, ¿sí? Preguntamos, ¿no queremos tener problemas? No, mejor voy a preguntar. Eso es lo normal. Buscamos dirección para no meternos en problemas. Hemos dicho y vemos que Pablo y Silas buscaron, ellos esperaron y obedecieron a la guía del Señor. ¿Cuál fue la guía del Señor? Pasa a Macedonia y ayúdanos. Ellos estaban obedeciendo. ¿Cómo es que llegan ahora a ser acusados falsamente, injustamente humillados y cruelmente castigados? Si ellos se hubieran comprometido con el espiritismo, si hubieran dejado que esta muchacha dijera lo que estaba diciendo, a ellos no le hubiera pasado nada. El tema es que ellos resistieron esto. Hubieran así comprometido el Evangelio, y ellos obviamente que no comprometieron el Evangelio. Parecía ser que los poderes de las tinieblas identificados aquí como espiritismo, ambición, mentira, falsedad, xenofobia, ignorancia y cobardía de los magistrados había triunfado sobre la guía de Dios. Pero hermano, nada nuevo bajo el sol, porque cuando la noche es más oscura, sabemos que pronto llega el amanecer. Cuando pareciera ser que triunfan las tinieblas, irrumpe con fuerza la luz del Evangelio. ¿Y qué ejemplo más potente de esto que la crucifixión del Señor de la vida? Cuando parecía ser que todo había acabado y moría el Hijo de Dios en la cruz del Calvario y todo terminaba en una fría y oscura tumba, Dios dijo otra cosa y le levantó de los muertos. Él ha resucitado. Eso es el Evangelio. La muerte no puede derrotar a la vida. La luz vence las tinieblas y la verdad se impone por sobre el error. Y para despejar toda duda de que Pablo y Silas eran emisarios divinos, ambos, en vez de quejarse y condolerse,
oran y cantan himnos a Dios. Deténgase un poco aquí. Ellos fueron azotados, y el texto nos dice que después de que los azotaron mucho, versículo 23, versículo 22 al final dice que fueron azotados con varas, y después de haberles azotado mucho, no, los azotaron poquito. Y estos castigos, hermanos, no eran para la galería. Estos castigos, o sea, los varillazos eran firmes. Ahora, normalmente, producto de esto, las espaldas, porque eran las espaldas recibían estos varillazos, quedaban laceradas. Normalmente quedaban laceradas. Piensen que le rompieron las ropas para luego azotarlos. Quedaban laceradas, heridas, llagas vivas. Los meten en el calabozo más oscuro, el más adentro, pero no conforme con eso le ponen los pies en el cepo. ¿Saben qué es el cepo? ¿Saben qué es el cepo? Sí, son dos maderas que los ponen, a veces les ponen las manos y la cabeza, pero en este caso el cepo iba en los pies. Yo no sé si tú alguna vez te sentaste y pusiste levemente levantados los talones. Intenta hacerlo en tu casa. Pon 2 libros, 4 mejor, porque los libros que hay son chiquititos. Pero más o menos una altura de 10-15 centímetros. Siéntate en el suelo y pone los talones arriba de eso. Y dime cuántos minutos aguantas. Ahora, a ellos les pasó esto después de haber sido azotados. Claro, está la tentación de echarte de espaldas, pero la espalda estaba lacerada y no era un pabellón quirúrgico eso. Entonces tenían que apoyar los brazos. ¿Cuánto rato se aguanta con eso? Pero en esa condición, en vez de lamentarse, y no nos olvidemos, ellos no estaban sufriendo de malhechores. Ellos no habían insultado, no habían alterado el orden público, ellos no habían robado, no habían blasfemado, no habían hecho nada malo. Estaban ahí simplemente por haber obedecido la guía del Señor. Pero ahí estaban, ¿y qué hicieron? Oran y cantan himnos. Cantan himnos. Un corito que yo cantaba cuando niño decía que cuando el alma está triste y vacía es difícil orar durante el día y cantar. Y es verdad. Normalmente cantamos cuando estamos felices. Algunos cantan el día del pago, pero algunos ni eso. Algunos viven amargados y no cantan nunca. No se trata, hermano, aquí de cantar bien o mal. Se trata de la gratitud que hay en el corazón. Y aquí estos hombres que estaban sufriendo injustamente por causa de Cristo, ellos oran y cantan. ¿Qué habrán cantado? Yo creo que deben haber cantado algún salmo. El libro de los salmos es el himnario del pueblo de Israel. Y deben haber cantado algún salmo. Ya también me imagino cantando el salmo que cantamos nosotros. Comenzamos cantando el 145. Exaltando la grandeza de Dios. Cuando estamos en momentos de angustia y de tribulación, si ponemos nuestros ojos en Dios, es una cosa completamente distinta a ponerlos en nuestras circunstancias. Las personas normalmente ponen sus ojos en las circunstancias y no salen de eso. Y muchos de ellos entran en abismos depresivos de los cuales nadie los saca. Pero los creyentes, aquellos que confían en el Señor, aquellos en los cuales Dios ha hecho una obra, ellos saben que Dios ha prometido estar con ellos todos los días y hasta el fin del mundo. Por lo tanto, esperan pacientemente en el Señor.
porque Él es su luz, Él es su refugio, y Él los saca de las tinieblas a la luz. Él anda con su pueblo en los valles de sombra de muerte. Él está con los suyos en la angustia, en la aflicción. Él está con ellos. Pablo y Silas sabían estas cosas y por eso podían orar y cantar. Y no cantaron así como murmurando, como que ¿qué están diciendo? Pues dice que los presos, los demás presos, los oían. ¿Qué testimonio esto? ¿Qué pasa con estos presos que aunque azotados en el cepo y en prisión, alaban a Dios? Lucas ya nos ha narrado algo muy parecido que sucedió en el capítulo 5, versículo 40, donde después de haber sido azotados, los apóstoles, ellos dice, salieron gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Gozosos después de haber sido azotados. Padecer por causa de Cristo es honroso. Esto habla de amor, de abnegación, de sacrificio, de fidelidad. Pensemos en algo. Hace poquitos días atrás, Amira estuvo internada toda una noche. Yo los fui a dejar a ellos al hospital. Estuve con ellos algunas horas, luego me fui a mi casa y al otro día como a las 8 les pregunto, ¿qué tal? ¿Están todavía en el hospital? Sí, estaban en el hospital. Partí para allá y de repente me vio Francisco y se paró y las piernas como que no las tenía muy bien. Había pasado toda la noche en un asiento de hospital. ¿Por qué lo hizo? ¿Porque la ley lo obliga? ¿Por qué? Porque ama a su hija. El amor hace que los hombres, que las mujeres se sacrifiquen. Cuando amamos, cuando sufrimos por la causa de Cristo, estamos mostrando que amamos. Hay abnegación, hay compromiso, hay entrega, hay sacrificio, hay fidelidad. ¿Y qué nos hace actuar así? Según a los Corintios capítulo 5, los versículos 14 y 15 nos responden: porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿Qué importancia podía tener, como lo dice Pablo en otro lugar, esta leve tribulación momentánea, si permanecía en ellos el gozo de saberse haciendo la voluntad de Dios y tenían la certeza que Dios estaba obrando en los corazones? Porque habían visto cómo Dios había obrado en Lidia. Habían visto cómo Dios había liberado a esta muchacha que estaba poseída por un demonio. Entonces ellos había gratitud en sus corazones. El sufrimiento es parte de la vida, pero si ese sufrimiento es por causa de obedecer a Dios, hermanos, tengamos por sumo gozo pasar trabajos por causa del Evangelio. Tenemos el mandato, ir. Ese es el mandato, ir. Debes saber que obedecer no es glamoroso. Habrá quienes estarán eternamente agradecidos con tu servicio obediente, pero también se levantará el maligno y sus adláteres, los que le siguen. Pero como dijo Pablo en Romanos 8:31, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Mire qué confianza, qué certeza. Seguimos mirando el texto y casi es de no creer. Sobreviene, dice el texto, un gran terremoto. Algo sabemos de esto, ¿verdad? Aquí, quienes vivimos en Chile, sabemos algo de esto. Pero este terremoto fue extraño. Los cimientos se sacudieron. Entendemos eso, ¿verdad? Si recuerda el terremoto del 2010, ahí se nos movió el cimiento, las paredes, el techo, todo. Los cimientos de la cárcel se sacudieron. Pero aquí está lo extraño. Se abren todas las puertas. Normalmente con los terremotos las puertas quedan trabadas. Pero aquí se abrieron todas las puertas y además todas las cadenas se soltaron. Extraño, ¿verdad?
no cayeron las paredes, nadie salió herido. ¿Y los presos? Bueno, ellos, en vez de aprovechar la oscuridad de la noche y el caos reinante para escapar, ¿acaso no es eso lo que hacen los presos? Se quedan dentro de la cárcel. Nadie se movió. O sea, ellos sabían. Esa es una zona sísmica hasta el día de hoy. Ellos sabían de terremotos, sabían de movimientos telúricos. Ellos sabían esto. No es que vivían en lugares donde nunca había temblado y esto era... No, sabían de esto. Sin embargo, algo pasó en ese terremoto, algo sintieron que le hizo ver de que esto no era lo mismo. Y se quedaron quietos. Y uno se pregunta, bueno, ¿y el carcelero? Bueno, dice el texto que él estaba durmiendo y se despertó, vio el desastre y pensó lo peor. Y lo peor para él era que los presos hubieran escapado, porque en ese entonces no le iban a hacer un sumario interno. No. El carcelero respondía con su vida si algún interno se escapaba. Y ahora es este mismo carcelero el que se había ensañado con ellos, poniéndole los pies en el cepo. Hermanos, ¿qué necesidad había de ponerle a unos prisioneros que no eran violentos? Además los tenía allá en el calabozo más seguro. ¿Qué necesidad había de ponerle los pies en el cepo? ¿No hay ahí un dejo de maldad? Este mismo carcelero ahora es él el que tiembla y que no sabe qué hacer. Pero una vez más vemos la intervención de Dios en todo este asunto. Y él hace la pregunta que hace toda alma acongojada y confundida, que comienza a sospechar que esta vida, después de todo, no es todo. ¿Qué debo hacer para ser salvo? ¿Te has hecho esta pregunta alguna vez? ¿Has comenzado a sospechar que esta vida no es todo, que debe haber algo más? Probablemente, el carcelero era un veterano de las legiones romanas, alguien que gozaba de pasar un tanto aliviado. Sin embargo, en el fondo él tenía esta inquietud. Él no buscaba conscientemente a Dios, pero Dios movió a su siervo más de 500 kilómetros para encontrarlo a él, para encontrarse con él. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Esa es la pregunta. Ahora, toda inquietud, toda interrogante tocante al alma espiritual del hombre, haya respuesta en Jesucristo. Y la respuesta apostólica no se hizo esperar. Y a dúo ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Si ese hubiera sido todo el mensaje, y quiero, hermanos, que presten especial atención aquí, si ese hubiera sido todo el mensaje, aunque fuera sincero, tanto el emisario, quien lo dice, como el receptor, quien escucha el mensaje, el carcelero hubiera quedado en la incertidumbre. ¿Cree en el Señor Jesucristo? ¿Qué significa creer? ¿Quién es Jesucristo? Recordemos que el carcelero no era cristiano. ¿Quién es Jesucristo? ¿Por qué debo creer en Él? Estas son preguntas que hay que contestar. Debes creer en los hechos concernientes a la salvación y aceptar el veredicto de Dios sobre algo que el hombre se esfuerza en negar, que es esto: que todos los seres humanos son pecadores. Todos. Poco importa si más o menos que aquel. No vamos a entrar en esa discusión porque es inútil. Es que este es más malo que este otro. No importa. ¿Por qué? Porque quien evalúa esto no es el hombre. Y además el ofendido es Dios. Romanos 3:23 dice que por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y todo es enfático. No hay posibilidad acá de una excepción. Todos.
pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Debes creer además que la paga del pecado es muerte. Romanos 6:23. La paga del pecado es muerte. Si todos pecamos y si la paga del pecado es muerte, entonces todos estamos muertos. Es lo que la Biblia declara. Vosotros estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Entonces, si eres pecador, estás muerto, incapacitado para elegir a Dios o seguir el bien, y vas rumbo a la muerte eterna. Pero Jesucristo murió para pagar el castigo por nuestros pecados. Romanos 5:8. Él murió por ti. Él murió por tus pecados. Murió para darte vida. Ahora bien, entender esto no te salva. Tampoco te salva es que estés de acuerdo con estas proposiciones. Tú puedes entenderlas. Tú puedes estar de acuerdo con esto. Pero eso no te salva. Debes responder personalmente a la invitación del Evangelio. Es Cristo mismo el que te invita a ir a Él. Nota cómo Él te invita. Mateo 11, versículos 28 al 30. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Estás oyendo? ¿Estás oyendo la invitación del Señor? Es para ti que estás cansado y agobiado. Es para ti, alma inquieta, llena de ansiedad, de temor y de angustia. En Él hallarás descanso, alivio, refrigerio. Por eso es que Él te dice, venid a mí. Ir a Él entraña arrepentimiento, entraña dejar, abandonar, aborrecer el pecado y confiar en Cristo para el perdón de pecados. ¿Cómo creeré? Tal cual como es Dios quien da arrepentimiento, también provee fe para creer en la promesa de perdón y vida eterna. Juan 3:16 nos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. O como lo dijo Pedro en Hechos 3:19, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Todo esto lleva implícito el cree en el Señor Jesucristo. Si crees así, serás salvo, porque el que a Él va, Él lo recibe. Juan 6:37. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, dijo Jesús, y el que a mí viene no le echo fuera. Pero el texto dice, no solo dice y serás salvo tú, sino que añade y toda tu casa. Si estás guiando a un grupo y te das cuenta que estás perdido, una acción sensata es buscar y pedir ayuda. Pero esa es tu responsabilidad como guía, como líder. Tú estás a cargo de un grupo, van en un paseo por la montaña, se extraviaron, y tu responsabilidad es velar por los tuyos y buscar ayuda. Esa es tu responsabilidad. No solamente mantener el grupo a salvo, sino que buscar ayuda, la necesitas. Ahora, cuando encuentras esta ayuda, todo el grupo está a salvo. Pero para eso, el grupo debe seguir al líder. En ese sentido serás salvo tú y toda tu casa. Si tú creíste en el Señor y te arrepentiste de tus pecados, entonces quienes están contigo deben hacer exactamente lo mismo y serán salvos. Esa es la promesa del Señor. La promesa del Señor no es que, sí, yo creo, entonces mi hijo y mi nieto también van a creer porque el Señor dice, toda mi casa. No, hermano, no es así. Ellos, hijos y nietos, deben arrepentirse, deben volverse al Señor. Así también entonces
el carcelero pidió luz y clamó por ayuda. ¿Cómo sabemos que se le explicó y que él creyó el Evangelio? Porque se ha fijado que cuando se cita este versículo parece que ahí terminara la Biblia. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y listo, y terminó. Pero hay más versículos ahí. Está el 32, el 33, el 34 y hasta el 40. Pero al menos los siguientes 3 versículos tienen algo que decir respecto de esta situación. Veamos, versículo 32. Y le hablaron la palabra del Señor a él, ¿a quién? Al carcelero, a él y a todos los que estaban en su casa. Versículo 33. Y él, ¿quién? El carcelero, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas. Miren el cambio. Él fue el causante de haberles provocado heridas, ahora él se las cura. Les lavó las heridas. Y enseguida dice, se bautizó él con todos los suyos. Versículo 34. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. ¿Es una promesa esta? ¿Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa? Sí, hermano, amén, pero bajo las condiciones que Dios ha establecido. Y Él ha establecido como condición, como prerequisito, arrepentimiento. Arrepentimiento, y eso significa la admisión de mi culpabilidad, la admisión de que yo por mí mismo no puedo hacer el bien, de que estoy irremediablemente perdido en mí mismo. Debo arrepentirme, debo volverme al Señor. Y ahora Dios me da también, no solo arrepentimiento, porque eso lo da Dios, sino que también me da fe para creer en la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Como dijo Juan, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él cargó con mi pecado. Gloria a Dios, porque mi pecado ya no me condena. No, porque mi pecado lo pagó Cristo en la cruz del Calvario. Y ahora soy libre por causa de la obra de Él, no de mi obra. Es una promesa, pero tiene sus condiciones. El carcelero que le había puesto el cepo en sus pies, él ahora les ponía la mesa, los servía. Él que los había puesto en el peor calabozo, ahora los pone en lo mejor de su mesa, de su casa. Él que había estado confundido y temeroso, ahora estaba gozoso. Eso hace el Evangelio. Eso hace el Evangelio. El Evangelio transforma. Transforma. ¿Me dices que eres creyente? ¿Has sido transformado? ¿Arde tu alma de gozo y alegría porque tus pecados han sido perdonados? ¿Has dejado el pecado? ¿Lo has abandonado? ¿Lo aborreces? Busca la manera de hacer el bien y de bendecir al prójimo. ¿Abres tus labios para hablar de Cristo y su Evangelio? Hermanos, si nos decimos creyentes y estas cosas están lejos de nosotros, es porque no hemos sido transformados entonces. Volvámonos entonces ahora al Señor e imploremos su misericordia sobre nosotros, que nos despeje, que nos despoje de todo manto de religiosidad engañosa y nos volvamos a Él en arrepentimiento y fe. Para ello debemos implorar su perdón. Eso es el Evangelio. Son buenas nuevas de salvación para los perdidos, pero también para quienes han sido hallados. Lidia oyó el Evangelio y creyó. No solo abrió su corazón, también abrió su hogar. Es difícil no imaginarle entre los hermanos de Macedonia que según 2 Corintios 8:5, asimismo se dieron primeramente al Señor, dice Pablo, y luego a nosotros por la voluntad de Dios. No es difícil imaginarse a ella haciendo esto, porque ella le había dicho, miren hermanos, si juzgan que yo soy creyente, entonces quédense en mi casa. No es difícil imaginarlo.
Su corazón generoso brotó en gratitud de tal manera que era parte de quien es el apóstol, según Filipenses 1:7, tenía en su corazón. Cuando el apóstol le escribe a los filipenses, les dice: os tengo en mi corazón. ¿Cómo no voy a tener a Lidia? ¿Verdad? Debe haberla tenido Lidia, acordarse de ella. Qué hermana es. Cómo obró Dios en su vida y cómo fue tan generosa que no quiso que nos quedáramos ahí a la orilla del río, sino que ofreció su casa para que ahí adoráramos y recibiera la iglesia instrucción de parte de Dios. Según Filipenses 4:5, participó en razón de dar y recibir, enviándole sustento al apóstol fuera de los límites de Filipo. No se quedó solamente en eso, sino que ella se agenciaba. ¿Dónde está Pablo en este momento? Mira, va a Tesalónica. Bueno, allá le voy a enviar a Pablo. Y junto con la iglesia, allá se hicieron presentes los filipenses. La joven esclava fue liberada por el poder del Evangelio y nunca más volvió a esa indigna esclavitud. Ella no fue como el perro que vuelve a su vómito, o la puerca lavada que se revuelca nuevamente en el barro. El carcelero encontró respuesta a sus angustiantes preguntas. El fin de su vida era juntar lo suficiente para el retiro. ¿Quién no quiere eso? Pero estos presos despertaron en él un hambre de Dios que solo Dios pudo calmar. Halló entonces el significado de la vida, porque halló a Jesucristo. El carcelero no lo buscaba, pero Jesucristo lo encontró. Todos ellos, y los hermanos que usted encuentra en el versículo 40, fueron transformados por el Evangelio. Algunos debieron cambiar de ocupación, como esa muchacha poseída nos siguió adivinando después. No, ella obviamente cambió de ocupación. Y otros permanecieron en los mismos empleos, pero ahora con otra perspectiva. Ahora eran siervos de Dios y anhelaban hacer su voluntad. Ahora amaban a Dios y eso se reflejaba en que amaban al prójimo. A Lidia le siguió su familia y al carcelero, dice el texto, toda su casa. El Evangelio no es para vivirlo en la individualidad, en lo secreto de la individualidad. No, el Evangelio es para compartirlo. Naturalmente lo compartirás con quienes están cerca de tu corazón, porque deseas el bien de ellos. ¿Y qué más bien que el sumo bien? Pablo, Silas y Timoteo salieron queriendo obedecer la guía del Señor. Fueron sensibles a su voz y obedecieron. Ahora yo te pregunto, ¿has visto? ¿Has oído? ¿Has visto o oído al varón macedonio en sentido figurado? No que tenga la misma visión, pero ¿ves la necesidad de Cristo a tu alrededor? Pablo, Silas y Timoteo emprendieron un largo y tortuoso viaje para hallar a los señalados por Dios: Lidia, la joven esclava, el carcelero y los hermanos que se añadieron ahí en el versículo 40. Tal vez, y lo más probable, hermano, es que no tengas que viajar mucho ni cruzar el mar para atender a los señalados por la gracia del Señor. Tal vez solo debas atravesar tu patio o cruzar la calle. Allí está tu campo de misión. Allí está tu campo de misión. Dios te está llamando. Si eres creyente, Dios te está llamando. Te está llamando a que obedezcas a esta visión, a este gemido de aquel que se está perdiendo. Si no eres creyente, Dios te está llamando al arrepentimiento. Dios te está llamando. ¿A quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Que nuestra respuesta, hermano, sea: heme aquí, envíame a mí. Heme aquí, envíame a mí. Que esa sea nuestra respuesta para la gloria de Dios. Oremos.